En el siguiente vídeo vamos a hacer un tipo de ejercicio propio de un examen de estadística. Por ejemplo, nos dan los siguientes datos, que son las asignaturas suspensas de una clase de primero bachillerato, por ejemplo, de Las Encinas, que es un instituto de la Comunidad de Madrid, que es random, que nos lo hemos inventado, ¿vale? Y lo que queremos es, pues, como un ejemplo real, ¿no? Vamos a contar esas variables, ¿vale? Que es nuestra frecuencia absoluta, la F sub i, ¿vale? Vamos luego a acumularlas, que es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vamos a dar también nuestra frecuencia relativa, que era el cociente de su frecuencia acumulada entre la población total, es decir, los datos totales que hemos recogido. Y por último terminaremos la tabla haciendo con la frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada, que es pues coger la absoluta acumulada y dividirla entre la cantidad total de datos que tengamos. Bien, entonces, como las variables hemos visto aquí que van desde el 0 al 7, vamos a crear el apartado primero, vamos a crear nuestra tabla de frecuencia. Para empezar, nuestras variables han ido del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestra frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el 0, pues si lo contamos aparecen 3 veces, 8 veces aparece el 1, 7 veces aparece el 2, 2 veces aparece el 3, una vez aparece el 4, 2 veces aparece el 5, una vez el 6 y una vez el 7. Y nuestra frecuencia absoluta acumulada es nuestra Fi mayúscula, es decir, vamos a ir acumulando 3 más 8, 11. Cuando vayamos 11 más 7, 18, 18 más 2, 20, 20 más 1, 21, 20 más 2, 23, 23 más 1, 24, 24 más 1, 25, que realmente es la cantidad total de si hubiésemos sumado toda esta columna de nuestra frecuencia absoluta, nos habría dado 25 datos en total, ¿vale? Bien, la siguiente columna que tenemos es nuestra frecuencia relativa, que es h sub i, que vamos a ir dividiendo 3 entre 25. Vamos a poner su decimal y le vamos a pasar multiplicándola por 100 a porcentaje, ¿vale? Entonces sería 8, ¿vale? Porque es F minúscula entre el total, que es 25. 8 entre 25, que es 0,32, que es el 35%. 7 entre 25, que es 0,28, que es el 28%. 2 entre 25, que sería 0,08, que es el 8%. 1 entre 25, que es 0,04, que es el 4%. 1, que es entre 25, que sería el 4%. 2 entre 25, que sería el 8%, que ya lo tenemos calculado, y por lo tanto, como se repiten, ese 1 entre 20 sería el 4%. Bien. Ahora, por último, vamos con nuestra frecuencia relativa acumulada, que es nuestra h minúscula, que vamos a dividir la acumulada de la f sub i entre n. Es decir, 3 entre 25 nos va a coincidir, pero ahora cambiamos, es 11 entre 25, que al dividirlo me daría 0,44, que al multiplicarlo por 100 es el 45%. 18 entre 25, el 72%, 20 entre 25, el 80%, 21 entre 25, el 84%, 23 entre 25, el 92%, 24 entre 25, el 88% y el total, claro. 25 entre 25 sería 1, que es el porcentaje. Forma de comprobar que lo tenemos bien es que la acumulada aparezca al final en esa frecuencia absoluta el número total de datos y que en nuestra acumulada de la relativa aparezca el 100% del porcentaje. Ya tenemos el primer paso, que es crear nuestra tabla de frecuencia. A partir de ella nos van a pedir la moda, la media. Entonces la media tenemos que es la suma, el sumatorio, de multiplicar cada variable por la cantidad de veces que aparece partido entre el total. Es decir, 0 por 3 más 1 por 8 más 2 por 7 más 2 por 3 más 4 por 1 y todo dividido entre 25. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir
ya multiplicando, es decir, 0, 8 por 1, 8, 7 por 2, 14, 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, 5 por 2 son 10, 6 por 1, 6, 6 por 7 por 1, 7, entre 25 nos sale de media 2,2 al meterlo en la calculadora. Bien. En cambio, la moda necesitamos buscar la máxima frecuencia absoluta. Y si vemos la máxima frecuencia absoluta, nos damos cuenta que es el 8. Entonces, como la máxima frecuencia es el 8 y corresponde a la variable 1, nuestra moda es el 1. Para la mediana, los deciles, el percentil y el cuartil, vamos a buscar siempre en la tabla de nuestra frecuencia absoluta acumulada. Es decir, en la mediana vamos a partir el número total entre 2. Es decir, tengo 25 datos y lo divido entre 2. Nos da 12,5, que al buscarlo en nuestra f sub i, tenemos que buscar el elemento superior. Es decir, si estamos en el 25, en el 12,5, el elemento superior es el 18, que le corresponde al 2. Por lo tanto, como la f sub i es 18, nuestra mediana es el 2. Lo mismo vamos a hacer con los deciles. Vamos a buscar deciles dividir entre 10. Luego el decil cuarto es 4 décimos de la cantidad total. Es decir, 4 por 25 entre 10. Que si hacemos nuestra operación nos sale el 10 y lo volvemos a buscar en nuestra f sub i. Buscamos un número superior. Es decir, superior al 10 tenemos el 11, que pertenece a la variable 1. Por lo tanto, como f pertenece al 11, nuestro decil 4 es el 1. Lo mismo hacemos con los percentiles. El percentil 75 se busca en el 75 de la población total entre 100. Es similar a un 75% de la población. Por lo tanto, si hacemos un 75 por la población, que son 25, entre 100, tenemos que buscar el 18,75 en nuestra columna de la f sub i mayúscula. Y al buscarlo en nuestra f sub i mayúscula, el elemento que está superior es el 20, que le corresponde al 3. Por lo tanto, nuestro percentil 75 es el elemento 3. Bien, seguimos. Si ahora queremos el cuartil 3, hacemos lo mismo. El cuartil 3 se busca en el 3/4 de nuestra población total. Por lo tanto, 3 por 25 entre 4, que al resolverlo nos vuelve a dar 18,75, y como lo tenemos que buscar en la misma columna, llegamos a que el cuartil 3 también es 3, que tiene lógica porque 3/4 es el 75%. Y por último, si nos preguntan ¿quién o quiénes están por debajo del 10%? Nos están preguntando que miremos la relativa, pero no acumulada. Entonces, si nos damos cuenta, las que están por debajo del 10% son aquellas variables que son superiores al 3, es decir, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, porque el 0 tiene un 12, el 1 tiene un 32 y el 2 tiene un 28. Por lo tanto, las variables que queremos son la del 3, vamos a poner que queremos la variable 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, porque tienen respectivamente un 8%, un 4%, 8%, 4%, 4%. Muchas gracias. Y este sería un ejemplo completo.